Vamos a tomar nuestras Biblias en la mano. Aquellos que no tienen Biblia, pero tienen la Biblia en el celular, consagren su celular para el Señor también. Amén. Y pongámonos de pie. Vamos a hacer nuestra declaración. Gracias. Amén. Puestos de pie, honramos al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y declaramos: esta es mi Biblia. Yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que yo tengo. Y yo puedo hacer lo que la Biblia dice que yo puedo hacer. Mi mente está alerta, mi corazón está dispuesto para recibir la indestructible, siempre viva, poderosa palabra de Dios. Nunca seré la misma persona, nunca, nunca, nunca. En el nombre de Jesús decimos amén, amén. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor que haya más abundantemente de su palabra en nosotros. Amén. El pueblo dice perece por falta de conocimiento. Esta tarde vamos a continuar con el tema. ¿Cuál es el tema que traemos? ¿A dónde? Ok. Vamos a ver qué dice. Dígalo conmigo: somos cristianos con una misión. Amén. ¿Cuántos saben que Dios nos ha dado una misión aquí en la tierra? Qué bueno sería que el día que recibimos a Cristo nos hubiera llevado. Yo creo que muchos tal vez la pensaría para entregarse, porque no quieren ir, no queremos. Queremos estar con el Señor, pero no queremos morir, no queremos irnos para arriba, ¿verdad que no? Quiero decirles que la hermana Rosita Alvarado está recuperándose de su operación de corazón abierto. Está en cuidados intensivos, pero está reconociendo perfectamente, hablando con las personas, y sigamos orando para que su restauración sea completa. Amén. Damos gloria al Señor. Hoy vamos a retomar en Lucas capítulo 19. Lucas 19. Vamos a estar hablando a qué vino Cristo y por qué. ¿Por qué fue necesario que Dios, dice la palabra del Señor, que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿verdad? Dios se despojó, el Señor se despojó de toda la gloria y vino a esta tierra a morir por nosotros. ¿Pero por qué? Porque si Él estaba en un lugar tan precioso, ¿verdad? Un Dios santo, un Dios puro, donde no hay pecado, no hay nada inmundo. Él quiso vivir con nosotros, Él quiso estar aquí y quiso morir por la humanidad. La palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios a este mundo que envió a su propio Hijo para que todo el que crea no se pierda. Entonces vamos a iniciar con este versículo. Lucas 19:10 dice así: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos andaban perdidos aquí? Todos. Todo el que no haya recibido a Cristo como su Señor y Salvador necesita un Salvador. Necesita ser encontrado. Pueden tomar asiento, mis amados. Gloria al Señor. Allá en el libro de Génesis, la Biblia nos habla de la historia de la creación, como Dios creó todas las cosas y formó al hombre a la imagen y semejanza de Dios. Varón y hembra creó Dios, ¿verdad? Ahí también nos habla de que Dios es el que instituye el matrimonio. Y dice la palabra del Señor, dice: creo Dios, el capítulo 1, voy a leer esta porción primero. El capítulo 1 de Génesis dice: creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios los crió, varón y hembra los crió, y los bendijo Dios. Y les dijo, ¿verdad? Fructificad y multiplicados. Cuando la palabra de Dios dice, y los bendijo Dios, en ese momento se instituye el matrimonio. El matrimonio es una sociedad establecida por Dios
Y Dios la creó para gozar de tener esa familia, como le llama a él también. Y una pareja que se une, ¿verdad? Y que no busca la bendición de Dios, Dios no está ahí, ¿verdad? Puedes estar en unión libre, puedes estar casado civil, es un papel que se puede romper, pero Dios es el que establece el hogar, la familia, el matrimonio, y Él es el que los bendice. En ese instante que la bendición se imparte, el Señor es parte de ese matrimonio, y dice la palabra de Dios que cordón de 3 dobleces no se rompe. Donde está el Señor en medio del hogar, ahí está la bendición de Dios. Dice en el libro de Génesis que los creó y los puso en el paraíso. Y ahí el enemigo muy astutamente se disfraza, ¿verdad? Es que va a ser 1000 máscaras, ¿verdad? Aquel hombre que peleaba con 1000 máscaras, se disfraza, toma la forma de una serpiente, y él logra engañar a Eva, que andaba por ahí, ¿verdad? En el jardín. Y ¿cómo lo hace? Es la astucia, dice la palabra del Señor, versículo 1 de Génesis 3, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. ¿Cómo es esa serpiente? Astuta, ¿verdad? ¿Y cómo andaba Eva? Desapercibida, andaba por ahí viendo las florecitas, los pajaritos, ¿verdad? Y cuando se le acerca la serpiente y comienza a hablarle, ella no discierne, ¿verdad? Y por eso la importancia de no conversar con el enemigo, ¿verdad? No abrirle puertas al enemigo. Y bueno, vemos y todos conocemos cómo logra engañarle diciéndole, sabe Dios que cuando coman de este fruto, no dice manzana o pera o banano, no, dice de esta fruta, dice serás igual que Dios. Y en eso la serpiente no le miente, el enemigo no le miente, porque el hombre, nosotros fuimos creados para vivir en relación con Dios y olvidarnos de todas las cosas de maldad. No había maldad sobre la tierra. Pero entonces, cuando le dice serás como Dios, conocerás el bien y el mal, ¿verdad? Y de cierto que no morirás. La serpiente se queda mirando y dice la palabra de Dios que comienza a mirar aquel fruto. Versículo 6, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. O sea, fíjense cómo el enemigo logra incautar los sentidos, ¿verdad? Los sentidos de nuestro cuerpo son puertas de nuestra alma, y nosotros tenemos que cuidar. A los niños le decimos, cuidado tus ojitos, lo que ven, ¿verdad que sí? Cuidado tus manitas, lo que toquen. Dígaselo, cántale la canción esa a usted, a que está ahí a la par. Porque nosotros, aunque tengamos 100 años, seguimos siendo como niños, curiosos, medio rebelditos, ¿verdad? Todo eso. Entonces, en ese momento que Satanás logra engañar a Eva, y Eva pues comparte con su esposo, con Adán, el enemigo toma derechos sobre toda la creación, sobre toda la humanidad. Y vemos, ¿verdad?, que nos alcanza a nosotros, y el enemigo comienza a manipular todas las cosas y a darse cuenta que el ser humano somos muy frágiles. Cuando no tenemos una relación verdadera con Dios, cuando no conocemos verdaderamente de Dios, fácilmente no rueda, ¿cierto? ¿A cuántos ha rodado? A todos. De una forma, de otra, en algún momento nos ha engañado, pero es que Él es el engañador. Él dice la palabra de Dios que fue creado, ahí en el libro de Isaías, capítulo 14, dice que Él era un ángel bello, se llamaba Luzbel, un querubín precioso, está ahí en Ezequiel, quiero leer ahorita en el 14, y comienza a llenarse de envidia
de la posición de Dios que él tenía. Este ángel, él estaba a cargo de la música. Por eso con la música hay que tener mucho cuidado, porque la música está hecha para ministrar al espíritu, para ministrarnos internamente. Con sus sonidos nos va a ayudar a entrar en la presencia del Señor, y el enemigo era el líder de la música en el cielo. Entonces dice la palabra del Señor ahí vámonos a Isaías 14. Él mira la gloria de Dios. Y hay algo muy importante en esto, mis hermanos. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, nuestro rostro, nuestra caminar, nuestros sentimientos, todo son ministrados por el Espíritu de Dios. Pero cuando nosotros nos apartamos un poquito de Dios, hasta que sonamos, ¿verdad? Cometemos grandes errores. En el versículo 12 dice así, Isaías 14:12: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Qué hace? Espiritualmente nos debilita si lo dejamos. Él juega con todas las emociones del ser humano. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré como semejante al Altísimo. ¿Qué era lo que estaba pasando? Que al estar en la presencia del Dios Todopoderoso, la gloria de Dios se reflejaba en él, y todo su ser brillaba. Entonces comenzó a mirar la gloria de Dios y comenzó a mirarse a sí mismo. Algo que Dios nos dice, ¿verdad? Que nosotros tenemos que aprender a quitar de nosotros nuestro yo, nuestro ego, a no mirarnos a nosotros mismos, a no poner la mirada en las personas a la par de nosotros. Dice, puestos los ojos, ¿a dónde? En el autor y consumador de la fe, para poder perseverar, para poder avanzar en el camino del Señor. No debemos de apartarnos de ver a nuestro Dios, y ese Dios maravilloso que fue a la cruz por nosotros. Entonces dice la palabra del Señor aquí: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. O sea, él fue derribado, él fue echado fuera de la gloria del Señor, y él, en el momento que Adán y Eva pecan, esos derechos son como una llave que él puede, le dice en Lucas capítulo 4, le dice a Jesús en las tentaciones, vámonos ahí a Lucas, y él hace una declaración a Jesús, lo cual también fue verdad, lo que le dijo. El enemigo dice verdades distorsionadas, ¿verdad? Para ver cómo caemos. Y dice en el versículo 5, Lucas 4:5, le llevó, ¿a quién? A Jesús. Le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo: a ti te daré toda potestad y la gloria de ellos. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? ¿Sí se dan cuenta? Porque dice, porque a mí me ha sido entregada toda la gloria del mundo. O sea, él se manifiesta como propietario con derechos sobre toda la creación. Ahora recordemos esto, que la profesión del enemigo es muy clara. ¿Qué dice Juan 10:10? Él viene ¿a qué? A robar, matar y destruir. Su profesión ya está designada, y lo vemos en todas las formas que se manifiesta. Entonces,
él al encontrarse con Jesús, quien nos representa a nosotros como personas, como seres humanos, él dice, voy a tentarlo para que éste no cumpla su misión. Y eso hace con cada uno de nosotros. Voy a tentarlo, él es el tentador, ¿verdad? Y le dice, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Hoy día engaña a muchísimas criaturas en la tierra, ¿verdad? Nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros adolescentes están cayendo en garras de la droga, del sicariato, de cuánta cosa hay, por unos 5, por una plata que al final no van a disfrutar. Ese es el engaño de Satanás. Entonces, cuando dice la palabra del Señor en el libro de Lucas 19 que leímos, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ok, ahora, ¿cuál es la consecuencia de ese mundo caído? ¿Hacia dónde camina ese mundo caído? Dice la palabra del Señor que el príncipe de este mundo es Satanás. Y están bajo el gobierno de Satanás, como estábamos todos nosotros cuando no conocíamos del Señor y no le habíamos entregado nuestra vida al Señor. ¿Estamos aquí? Entonces, el Señor mira la decadencia del ser humano sin esperanza, ¿verdad? No podemos por nosotros mismos ser salvos. No podemos por nosotros escapar. ¿Para dónde vamos a ir? Bueno, a donde está ahorita el enemigo, a los lados del abismo. Ahí fue arrojado porque todavía no ha llegado al infierno. Entonces, el Señor mira la desgracia del ser humano y dice, bueno, yo voy a ir a rescatarlos. ¿Cuánto alaban al Señor por esa decisión? Yo voy a ir a rescatarlos, voy a ir a buscarlos. Y es ahí donde nos dice que el amor de Dios ha sido tan grande que Él envió a su propio Hijo a esta tierra. ¿Y a qué vino Jesús? A buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos estaban perdidos? Todo el que no tiene a Cristo como Señor y Salvador. Porque dice la palabra que todo aquel que le reciba y crea en Él será salvo. Amén. ¿Cuántos le hemos recibido? Si usted no le ha recibido como Señor y Salvador, hoy es el día, hoy es el momento. Si usted no está reconciliado con Dios, hoy es el día para buscarle de todo corazón. ¿Y por qué? Ahora, esta semana proyectamos aquí 2 testimonios muy especiales. ¿A cuántos les bendijeron esos testimonios? A ver, ¿cuántos estuvieron acá? ¿De qué se trataban? Del infierno y del cielo, lo cual la palabra de Dios nos dice que solamente hay 2 lugares después de la muerte. Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios en esto, en que Dios nos dio de su espíritu y puso en nosotros eternidad. ¿Qué significa eternidad? Desde el momento en que el óvulo es engendrado, ya tiene vida, y a partir de ese momento no va a morir, esa criatura va a vivir eternamente. Va a vivir eternamente. La palabra muerte nos dice separación. Cuando la persona muere, está separada de su cuerpo y el alma va a ir donde le corresponde. Entonces, para que no vaya a ese lugar de tormento, a ese lugar donde Satanás está, ese lugar terrible, Jesús se hizo carne y vino para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Entonces dice la palabra del Señor que ese lugar no fue creado para nosotros. Es tan terrible, y nosotros hablamos del infierno de una forma pasajera, pero la misma palabra nos dice que es un lugar de tormento, que es un lugar donde el gusano de la persona no muere, es un lugar donde hay fuego ardiendo y donde hay tormento eterno, donde los demonios proliferan. Porque vámonos a Mateo capítulo 25, versículo 41, y vamos a ver qué sucede.
Aquí estamos en este pasaje, nos habla sobre el juicio, el tiempo del juicio final. Y el relato comienza, el Señor mismo, el Señor Jesús, comienza hablando y dice el versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. El día pasado les decía, ¿qué es usted? ¿Es una ovejita del Señor o es un cabrito? Ahora, las ovejitas somos las personas, no solamente que recibimos a Jesús, sino que buscamos la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas, a través de la palabra. Amén. Queremos agradar a Dios, queremos hacer su voluntad, queremos honrarlo y glorificarlo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Queremos conocerlo más, ¿verdad? Conocerlo con todo nuestro corazón. Ahora, ¿quiénes son los cabritos? Los que sabiendo lo que es bueno, no lo hacen, sino que hacen lo malo, hacen lo que quieren, ¿verdad? Esos son los cabritos. Y dice aquí la palabra del Señor que habrá un juicio. Y ahí en los siguientes versículos le dice las cosas que él espera que un creyente nacido de nuevo haga. Y los que no lo hacen, dice la palabra del Señor, versículo 41. Me enfoco en esto porque quiero dar el mensaje en esto, pero ustedes pueden leer todo el pasaje. Dice, entonces dirá, dice la palabra del Señor, dirá a los que están a su derecha, el rey le dirá, versículo 34, le dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad al reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y ahí sigue diciendo por qué. Pero en el versículo 41, vamos a ver, 41, dice, respondiendo el rey le dirá, de cierto a los de la izquierda, os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, perdón, a mí me lo hiciste. Disculpen, estoy confundida. Versículo 40. Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Cuando nosotros conocemos de Dios y ayudamos a las personas, y ahí dice, porque tuve hambre, porque tuve sed, porque estuve desnudo, porque estuve en la cárcel y me visitaste y me diste, ok, ese es el lugar que nos corresponde a los que hacemos eso, ¿cierto? Aunque la salvación no es por obras, sino para las obras que Dios preparó. Ya recibimos a Cristo, ok, ahora tenemos que hacer esa obra. ¿Qué pasa con los que no lo hacen? Entonces dirá también a los de la izquierda, versículo 41, ¿qué les dirá? Ahí está, ¿verdad? ¿Para quién está preparado ese lugar? ¿Verdad que no lo creó para nosotros? ¿No lo creó para el ser humano? Pero aquellos que no obedecen la palabra, aquellos que no conocen de Dios, no quieren aceptar a Cristo, no lo reciben como Señor y Salvador, dice la palabra del Señor en el capítulo 20 de Apocalipsis. Cuando nosotros recibimos al Señor ocurrió una cosa muy importante. ¿Qué ocurre cuando usted y yo nacimos? Cuando cada niño nace, aunque algunos me he dado cuenta que no lo hacen. Más que nada pasa mucho con los nicaragüenses, ¿verdad? Que no les escriben en el registro. Algunos. He encontrado varios que no los inscriben, entonces tienen una fecha de nacimiento u otra fecha y no saben cuándo nacieron. Pero cuando usted y yo recibimos a Cristo, la palabra del Señor nos dice que nuestros nombres están escritos. ¿A dónde? En el libro de la vida y del Cordero, lo cual es nuestra primera señal de que hemos nacido de nuevo, hemos recibido a Cristo, hemos entregado nuestra vida al Señor,
y algo poderoso ocurre. Dice la palabra del Señor que aún nosotros, estando muertos en delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Le damos la gloria al Señor, alabamos al Señor por eso. Démosle un aplauso a ese Dios maravilloso. Démosle la gloria a nuestro Dios. Ok, allá está hablando de los cabritos, está hablando de los que están a la izquierda, está hablando de los que no obedecen, está hablando de los que caminan en su humanidad, ¿verdad? Y no quieren, muchos conocen, pero no quieren hacer o no quieren obedecer. Y dice la palabra del Señor que estos serán lanzados al fuego eterno. ¿Preparado para quién? Para el diablo y sus ángeles. Ok, dice aquí en el Apocalipsis 20:15, en el juicio final, habrá un juicio para todos. Dios es un Dios de justicia y Él no quiere que ningún ser humano llegue al infierno, llegue al lago de fuego y azufre. El Señor pagó el precio con su sangre, la sangre de Cristo. ¿Quién es el que le pone la sangre al bebé? A ver, ¿la mamá o el papá? A ver, ¿cómo se da cuenta el papá que ese niño es suyo? Porque Él es el que le pone la sangre. Entonces, cuando Jesús es engendrado en el vientre de María, ¿quién lo engendró? El Espíritu Santo. Una sangre limpia, una sangre pura, una sangre santa. Y cuando Jesús nace y Él camina, es tentado, dice, tentado en todo conforme a nuestra naturaleza, pero sin pecado. Y al ir a la cruz, al derramar esa sangre sin contaminación, le quitó los derechos legales sobre nuestras almas a todo aquel que le reciba como su Señor y como su Salvador. La palabra del Señor dice que la sangre de Cristo es la que nos limpia, la que nos purifica. Le damos gloria a Dios. Y aquellos que no le reciben, no hay sacrificio por su pecado. Recordemos que en el antiguo pacto había que traer un corderito, presentarlo delante de Dios, degollarlo, ¿verdad? Poner también la sangre en los dinteles de las puertas, y ese era el cordero que quitaba el pecado, que estaba simbolizando a ese Cristo que venía, al Hijo de Dios que venía y que iba a morir por nosotros. Entonces, todo aquel que recibe a Cristo de corazón, la sangre de Cristo le limpia de todos sus pecados y le lleva a un nuevo nacimiento. Dice la palabra del Señor: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas, hay un antes de y un después de, ¿verdad? La historia nos habla antes de Cristo y después de Cristo, y eso ocurre en la vida de cada persona. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que no reciben a Jesús? Permanecen bajo la potestad de Satanás, de sus demonios y de todas sus jerarquías. Dice la palabra del Señor en el versículo 15: el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué pasa? El lanzado al lago de fuego y azufre. ¿Qué dice allá en Mateo 25:41? Dice que apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ese lugar es tan espantoso. Yo no sé, en esta tierra algunos obviamente que nos quejamos cuando pasamos por situaciones difíciles, cuando sufrimos enfermedades terribles. No se compara con los tormentos eternos, no se compara con las situaciones. Ya una vez que la persona ha muerto, ya no hay esperanza para ella. Una vez que la persona, las decisiones las tomamos aquí y ahora. Dice la palabra del Señor que el día y la hora no lo conocemos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué vino Cristo? Para que no fuéramos a ese lugar. Una vez que pasamos la puerta de la muerte, ya nuestro destino eterno está marcado. O vamos con Cristo, ¿verdad? Donde dice la palabra de Dios que es el seno de Abraham o el paraíso de Dios, y lo habla varias veces del paraíso en la Biblia,
lo cual es un lugar hermoso que pudimos ver aquí a través de ese video, de ese testimonio, el relato tan precioso que daban ganas como de meterse uno y irse por ahí, ¿verdad? Pero también nos contó el relato de los que iban al infierno. ¿Cómo es esa parte? ¿Cómo es ese lugar? ¿Qué hay en ese lugar tan terrible, tan espantoso? Es tan espantoso que el Señor dijo, no, yo me hago igual que ellos. Tomo la misma naturaleza del ser humano y todo aquel que en mí crea no se va a perder si de verdad y de corazón me entrega su corazón. Dice la palabra de Dios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Damos alabanza al Señor. Si vemos un poquito ahí en Apocalipsis 12, Apocalipsis 12, versículo 9, cuando Jesús vino y al resucitar, dice la palabra de Dios, que Él venció el pecado. Damos gloria a Dios. Porque todos pecamos. Pero todo el que tiene a Cristo tiene el poder de Dios para vencer. Diga conmigo, todo lo puedo. En Cristo que me fortalece. Ok. Venció a Satanás. Ahorita lo paso. Le quitó los derechos legales sobre cada persona que tiene a Cristo en su corazón. De tal manera que el enemigo ya no tiene arte ni parte con un hijo de Dios. La Biblia declara en Juan 10, hablando Jesús, a los míos nadie les arrebatará de mi mano. ¿Qué tal? Gloria a Dios. Nos da ¿qué? Seguridad. Y nadie los arrebatará de las manos de mi Padre. Entonces todo aquel que tiene a Cristo puede estar seguro. Y obviamente nuestro testimonio, nuestro caminar, nuestras decisiones marcarán la pauta. ¿Tienes a Cristo o no tienes a Cristo? Porque muchos dicen haber recibido a Cristo, pero su testimonio dice que no le entregaron el corazón al Señor. Al entregarle el corazón al Señor, el nombre suyo y mío están escritos en el libro de la vida, y los que no están ahí van al lago de fuego y azufre. En el capítulo 12 dice la palabra del Señor, versículo 9, fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual, ¿qué hace? ¿Engaña a quiénes? A todo el que se deja, ¿verdad? A todo el que anda en sus propios caminos, en sus propios pensamientos, y dice que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Eso fue cuando él se revela con Dios. Entonces, dice la palabra del Señor, al oí una voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque fue lanzado, ¿cómo? ¿A dónde? Fuera. El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios de día y de noche. Aquel que tiene a Cristo como su Señor y Salvador y camina en el temor de Dios, haciendo la voluntad de Dios, el enemigo no tiene derecho a acusarlo, no tiene derecho a señalarlo, no tiene derecho. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos cubre, nos limpia. Alabamos a Cristo, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Ahora, el versículo 11 nos enseña cuál es esa arma poderosa por la cual el enemigo ya no tiene derecho. Dice, ellos, diga nosotros, le hemos vencido por la sangre del Cordero. Y vea la segunda parte, y por la palabra de su testimonio. ¿Ok? Las palabras de nuestra boca dan testimonio de quién habita en nosotros. Recuerda que el Señor lo dijo. De lo que hay en el corazón, habla la boca, pero vamos a ir un poco más allá, ¿verdad? Y vamos a ver un poquito más. Dice la palabra del Señor ahí en Apocalipsis 1:18 y confirma lo que le he venido hablando. Aquí habla
el apóstol Juan en la revelación del Apocalipsis, y está hablando con el Cristo de la gloria, el Cristo resucitado. En el versículo 18 dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de ¿qué? Amén. Amén. Ahora, fíjese en esto, en esta palabra. Está hablando del testimonio de los que creemos en Cristo, de la palabra. ¿A qué nos ha llamado el Señor? ¿Cuál es entonces nuestra misión aquí en la tierra? Ya somos salvos, ya tenemos a Cristo, ya somos felices, nuestros pecados fueron lavados en la sangre del Cordero, hemos nacido de nuevo, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Pero entonces, ¿ahora qué? Venimos a cantar y a pasar un ratito aquí y luego nos vamos a la casa. Recuerden que tenemos un propósito aquí en la tierra. Recordemos que Dios nos ha dado una misión que hay que cumplirla. Dice la palabra del Señor ahí en Proverbios 24. Proverbios 24. Gloria al Señor. Todo aquel que tiene a Cristo tiene un propósito, tiene un ministerio, tiene un llamado de Dios. Las cosas de esta tierra, dice la palabra del Señor, son pasajeras. Tenemos que reconocer que debemos de buscar primeramente su reino y su justicia, y todo lo demás, dice el Señor, Dios se compromete con nosotros que Él suplirá todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Pero ¿dónde tenemos que poner a Dios? En primer lugar. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos, dice, encierran todo. Pero aquí nos va a hablar a todos los que le conocemos, a todos los que hemos nacido de nuevo. Y si usted hoy acepta a Cristo, esta palabra también es para usted. Amén. Y dice, versículo 10, Proverbios 10: si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Dios no bendice a vagos. Dígale al que está a su lado: Dios no bendice a vagos. Usted debe trabajar y debe hacer lo que Dios nos manda. Versículo 11, dice el Señor: libra a los que son llevados a la muerte. Ahora vamos viendo, vamos caminando. Salva a los que están en peligro de muerte. Entonces, ¿cuál es nuestro llamado? ¿Cuál es nuestro llamado? Librar a aquellos que van camino al infierno. Salvarlos. ¿Cómo le vamos a hacer? Dice la palabra del Señor: porque si dijere ciertamente no lo supimos, ¿acaso no entenderá el que pesa los corazones? El que conoce las intenciones de nuestro corazón. Recordemos que el Salmo 139 nos dice que Él conoce nuestros pensamientos. Aún una palabra no está en nuestra boca y ya la conoce. Entonces, aquí nos llama a no ser como, a no ser flojos. En el libro de Romanos, en el capítulo 12, dice ser diligentes en todo lo que Dios nos manda. Entonces, dice: porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Entonces, el hablarle a otras personas de Cristo, de la salvación, es un mandamiento de Dios. Ir y predicar el evangelio a todas las criaturas. Hablarle de esa salvación, porque ¿cuántos de nosotros sabemos y tenemos personas a nuestro alrededor que no conocen de Cristo, que no conocen la palabra de Dios, que tal vez han estado como nosotros metidos en la iglesia toda la vida,
pero sin entregarle su vida al Señor, sin conocerlo a Él como Señor y Salvador de su alma. ¿Para dónde va? ¿Para dónde va tu mamá, tu papá, tu abuela, tu tío, tu primo, tu hijo? ¿Me explico? ¿Cuál es nuestro deber? ¿Qué es lo que Dios está hablando a nosotros? Vamos a ver. Vámonos al libro de Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1. Gloria al Señor. Versículo 18. Dice, fíjese, y yo le pido al Espíritu Santo que está en medio de nosotros, que ponga su temor en nosotros. ¿Sí? Porque estamos a veces tan cómodos. Yo no me meto con nadie, que nadie se meta conmigo. Y a mí no me gusta hablarle, decirle a nadie nada, porque allá cada uno con su vida. El día pasado predicábamos sobre la necesidad de ser atalayas, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si nosotros no lo hacemos? ¿Qué pasa si nosotros, conociendo la verdad, porque ¿cuánto conocemos la verdad? ¿Quién dijo en la Biblia, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida? ¿Quién lo dijo? Cristo. La palabra de Dios nos enseña, nos guía, nos instruye, y el Espíritu Santo nos dirige, nos revela la palabra. Entonces, si usted es la única persona que tiene a Cristo en su corazón, en su familia, tiene un compromiso muy grande con Dios. Dios nos ha dejado a nosotros para hacer luz en medio de todas las tinieblas y para alumbrar a aquellos que van camino al infierno. Entonces la palabra del Señor dice, ahí el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, hermanos, nosotros no podemos callarnos. Nosotros no podemos guardarnos. Yo me voy al cielo y que se vaya al infierno todo el mundo, que se lleve el diablo todo el mundo. No, hermanos. Hay un espíritu de indiferencia terrible en medio del pueblo de Dios. Y necesitamos cambiar eso. Necesitamos entender que Dios es un Dios celoso y que nos ha escogido a nosotros con un propósito de extender su reino en esta tierra, de alcanzar las almas. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Él se despojó a sí mismo. Él vino y dice la palabra del Señor que todo aquel que crea en Él lo perdona. Vámonos a la segunda de Corintios capítulo 5. Si hoy usted no se lleva un poco de tratados para ir a visitar a sus vecinos, yo no sé cuándo. Amén. Lo primero que nos dice el Señor en el capítulo 5, que es un versículo que nosotros abrazamos y amamos al Señor por él, es el versículo 17. ¿Qué dice el versículo 17? Léalo conmigo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso que Dios pueda perdonar y olvidar todas las barrabasadas que nosotros hicimos! Que pueda hoy todavía la misericordia del Señor se renueva todos los días, cada día. Y cuando pecamos, dice la palabra del Señor, si pecamos, hoy hemos pecado y venimos con arrepentimiento delante del Señor y confesamos nuestros pecados y nos apartamos de Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. O sea, nuestro camino sigue. Pero fíjese en esto. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron.
y todas son hechas nuevas. Aleluya, ¿verdad? Gloria a Dios. Porque estamos esperando y viendo cada día. Yo puedo decirlo y todo aquel que le ha recibido a Cristo puede decirlo. Mi vida ha cambiado. Y si su vida no ha cambiado, mejor es que hoy reciba a Cristo. ¿Verdad? Entonces dice la palabra del Señor que versículo 18, vamos a leerlo despacito, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Si Jesús no hubiera muerto, todos estamos muertos en delitos y pecados. Si Dios no hubiera enviado a su propio Hijo a tomar nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza carnal, no habría esperanza, porque Satanás tendría todos los derechos para llevarnos con él al infierno. Pero Jesús vino, ¿cuántos alaban al Señor? Vino y tomó nuestra naturaleza. Dice la palabra del Señor que Él fue a la cruz voluntariamente. Él dijo, no me quitan la vida, yo la pongo, yo la volveré a tomar, para que todo el que crea, amén. Dice la palabra del Señor, versículo 18, dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo en Cristo. Ahora fíjense la otra parte, nos toca a nosotros. Y nos dio, ¿qué nos dio? El ministerio de la reconciliación. ¿Sabe usted que es un ministro de Dios? ¿Usted es una ministra de Dios? Todo el que tiene a Cristo como Señor y Salvador es ministro. ¿Y qué es un ministro? A ver, ¿a qué entendemos por ser ministro de Dios? Yo entiendo el ministro de Educación, el ministro de... ¿Ok? ¿Pero qué significa ser un ministro de Dios? Dice, es ejercer un puesto de autoridad a favor de otros. Un puesto de autoridad delegado por Dios. Amén. Entonces, vuélvale y dígale a que está a su lado, señor ministro, señora ministra. ¿Por qué? Porque Dios te ha hecho ministro. Ahora, ¿qué es ministro? El que ministra, administra. Administra la gracia de Dios. Administra los dones y la misericordia del Señor. Dios nos ha puesto en esta tierra. Jesucristo vino, murió, resucitó y está a la diestra del Padre. Pero ha dejado a su pueblo y Él ha declarado que Él está y habita en el corazón de cada uno de los que creen. Cuando Jesús se iba a ir, nos dijo en Juan 14:12, las cosas que yo hice y aún mayores haréis vosotros, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que nos hace ministros de reconciliación, lo cual es administrar a favor de otros. Diga conmigo, administrar. Administrar que la gracia de Dios, los dones de Dios, todo lo que Dios pone en nosotros. Y dice la palabra del Señor que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Maravilloso. Borrachos, adúlteros, blasfemos, gente perversa, gente maleante. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús estaba en la cruz, había 2 ladrones, criminales a su lado. Y aquel que le recibió y aquel que dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, le dijo, en verdad te digo que hoy mismo. ¿Cuándo? Hoy mismo. No tenía que pasar por otro lado. Nada más abrió su boca, le confesó, le dijo, yo creo en usted, ¿cierto? Y ese día inmediatamente pasó al paraíso del Señor. Mas el otro se fue al otro lugar porque no creyó en aquel Señor. Entonces Dios perdona al criminal más terrible, al hombre más depravado. Dice la palabra del Señor, todo aquel que le reconozca. Déjeme decirle esto, mis hermanos, nosotros tenemos que aprender a no hacer acepción de personas. Tenemos que entender que Dios sigue con los brazos extendidos para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Pero como dice Romanos, ¿cómo van a creer si no hay quien les predique?
quien les hable. Dice, por eso nos dice aquí, en este lugar, en esta palabra, dice la palabra del Señor, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, ¿qué? ¿Qué nos encargó? Ahí está. La palabra de la reconciliación. Hay perdón para todos. Hay perdón para el ser más depravado. Hay perdón para todo ser humano. Para aquellos que andan en las calles, que a veces uno mismo se les cruza. Estaba oyendo un hermano que le pedí que viniera a dar ese testimonio. Un hermano que algunos de aquí lo hemos conocido. Lo conocimos, bueno, yo no lo conocía así, pero él me daba su testimonio, me lo envió grabado. Era un drogadicto, era una persona de los que andaban por ahí con uñas largas y todas esas cosas. Y dice que un día él estaba muy cansado de esa vida, porque llegan a cansarse y llegan a anhelar morirse o que pase algo con ellos. Dice que en esa oportunidad él estaba muy angustiado, muy triste, muy desesperado, y le dijo: Dios, ¿por qué no me matas? Porque si haga algo conmigo o mátame. Y dice que así, él ahí tirado en la acera, en la madrugada o en el rato de la mañana, llegó una mujer, una muchacha, dice, y llegó y le puso un poquito de café y un pan, y le dice, no recuerdo bien las palabras, pero le dice: Dios te ama, levántate, no volverás a estar nunca más en esta condición, en el nombre de Jesús. Y dice que él se quedó así porque él acaba de decirle al Señor, a Dios: mátame o voy a ver qué hace conmigo. Y dice que la muchacha se fue. Él ha vivido por aquí, por estos barrios, y se levantó y nunca jamás volvió a la droga. Pudo restaurar su matrimonio, pudo restaurar sus hijos, y es un varón que camina en el Señor. Él me mandó el testimonio y lo va a venir a contar aquí. ¿Qué pasó? Dios puede hacer las cosas directamente, pero Dios quiere usarnos. Dios usó a una muchacha que la buscó después para darle las gracias, y la buscó y no la encontró nunca más. Nunca más. ¿Cuántos quieren ser un ángel del Señor? ¿Cuántos queremos llevarle una buena noticia, buenas nuevas? Hoy solo malas noticias se dan. De parte del Señor, dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que, primeramente, por eso el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, porque usted y yo tenemos que ser esa nueva creación, tenemos que ser reconciliados con Dios y reconciliados con los hombres. A menos que no estemos reconciliados con Dios y con los hombres, no podemos llevar un mensaje de salvación, aunque Dios puede usarnos también. Usó una piedra y usa una burra también. A cualquiera puede usar. Pero lo primero que tiene que hacer es usted saber que su nombre está escrito en el libro de la vida y que Dios te está enviando. ¿A cuántos está enviando esta noche? ¿A cuántos nos está hablando el Señor? Levanta tus manos. ¿Cuántos quieren que sus seres queridos se vayan al infierno? ¿Verdad que no? Sus vecinos. Cristo vino a derramar su vida por todos. Y algo muy sencillo, mis hermanos, algo muy sencillo. El Padre nuestro, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo, yo creo que todo el mundo lo sabe. Desde niño nos lo enseñaron. Perdona nuestras ofensas, ¿cómo? Como nosotros perdonamos a los hombres sus ofensas. Porque si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco Dios nos perdona. Por eso la reconciliación primero es con nosotros, para llevar a reconciliación a otros. Ser guiados por el Espíritu Santo. Dios, dice la palabra del Señor, nos encargó, diga conmigo, me encargó a mí
La palabra de la reconciliación. ¿Cuál? ¿Cuál palabra? Así que somos embajadores. Ya nos pusieron en una posición más alta, ¿verdad? Primero ministros, administramos a otros. Pero ¿qué es un embajador? ¿Qué representa un embajador? Bueno, yo busqué ahí en uno de los diccionarios y dice agente diplomático que representa a su país en una nación extranjera. ¿Sonríe? ¿O no lo entendimos? Dice agente diplomático que representa a su país en una nación extranjera. Representamos el reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Quién nos nombró? Somos nombrados por el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Somos delegados con toda la autoridad de Dios para hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza de maldad, y nada puede dañarnos, dice la palabra del Señor. Dice el Señor en su palabra, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en Cristo reconciliados con Dios. Yo salgo de aquí en carrera para ir a buscar las almas, porque Dios a eso nos ha dejado, para que le conozcamos y para que le conozcan. Aquella persona que usted dice, no, un día yo le comentaba a mi esposo, aquí en el barrio hay personas que uno las ve, son alcohólicos y drogadictos y cosas así. Hace años, ese hombre único tuvo un accidente y Dios me movió a ir a orar por su hijo. Y este hombre me habló palabras muy feas, muy feas. Y bueno, pasó el tiempo, seguimos orando por la comunidad, ¿verdad? Seguimos orando por nuestros barrios, por nuestras familias. Y un día de estos, Dios pone en mi corazón orar por él, directamente por él. Pero yo no sabía qué estaba pasando con él. Es un hombre que todo el mundo lo conoce por acá. Y ayer o antier, vengo de camino y lo veo así en la puerta. Y me acerqué y le dije, disculpe, ¿se siente bien? Y me dice, ya me contó, tiene por acá algo, hay una cosa que tiene, y dice, y si se me sana, tiene que hacerme un injerto, pero con una cara de tristeza, de dolor, de angustia. Esos son los momentos que Dios pone para alcanzarlos para su reino, fíjese. Amén. Una persona que en otro momento, pues él en sus borracheras y en sus cosas, era muy campeón, pero ahora muchas veces Dios permite ciertos procesos en nuestras vidas para poder tocar y ablandar nuestros corazones. Hoy Dios nos dice, yo te he nombrado como ministro del Evangelio de Jesucristo. Hoy Dios te dice, tienes a Cristo, eres mi embajador y yo te he nombrado y te he dado toda la potestad, toda la autoridad para que traslades las bendiciones del cielo aquí en la tierra. ¿Alguien puede decir un amén? Amén. Damos gloria al Señor. La palabra del Señor nos enseña que hay miles de formas de llevar al Señor a las almas. Miles. Lo que tenemos que aprender es abrir nuestra boca y llevar la palabra que dice que Cristo murió por todos nosotros y que nosotros debemos demostrar con gozo, con alegría, con buenas actitudes que tenemos un Cristo vivo en nosotros, que somos luz en medio de las tinieblas, que hay esperanza para toda la tierra. Cuando Jesús se presenta, vuelvo a decir ahí en Lucas 4, dice la palabra del Señor, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, dijo Jesús, ¿verdad? ¿Cuántos lo dicen hoy? ¿Sobre cuántos está el Espíritu del Señor? ¿Y me ha ungido para qué? ¿Me ha ungido para qué? Para dar Lucas 4:18, búsquemelo por ahí. Vamos a ver este versículo y nos vamos a apropiar de esos. Quiero que nos pongamos de pie ahora. Gloria al Señor.
Lucas 4:18. En este momento vamos a hacer una oración. Vamos a glorificar al Señor. Quizás usted esté apartadito del Señor o apartadita. Quizás su relación no es muy buena. Hay actitudes que sabe en su corazón que debe de cambiar, que debe de quitar. Hay situaciones internas sin resolver. Dios te da hoy la oportunidad para reconciliarte con Dios. Mientras tengamos vida, tenemos misericordia. Una vez que Dios nos llama, todo será juicio, ¿verdad? Cada uno recibirá lo que ha hecho. Dice la palabra del Señor. Leámoslo todos juntos en voz alta y declaremos esta palabra. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Incline su rostro. Padre, estamos en tu presencia. Sabemos, Señor, que el día que tú nos llames, nadie puede estar al lado nuestro ni a favor nuestro. Seremos tú y yo, Señor. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hayamos hecho en esta tierra, sea bueno o sea malo. Hoy te pedimos que perdones todas nuestras iniquidades, Señor. Que perdones todos nuestros pecados. Reconozco, Padre, que tu amor es grande sobre mi vida. Que me has amado tanto que enviaste a tu propio Hijo a morir por mí en la cruz. Señor, tú derramaste tu sangre para limpiarme de todos mis pecados. Hoy, Señor, te entrego totalmente mi vida, mi corazón, mi mente, mi alma, mis emociones y mis sentimientos, mi voluntad. Te doy mi cuerpo para que habites en mí, Señor. Te recibo como mi único Señor y mi único Salvador. Hoy te pido, Señor, que mi nombre esté escrito en el libro de la vida y del Cordero y no sea borrado, Señor. Te ruego, Espíritu Santo, que vengas a mí y que me abras los ojos del entendimiento para conocerte, para amarte, para servirte. Señor, oh Dios, ayúdame a negarme a mí mismo, a mí misma, y a aprender a hacer tu divina voluntad. Ahora, oh Dios eterno, pon en mi boca la palabra de reconciliación para hablarle a muchas almas que están allá afuera, para llevarlos a arrepentimiento, a perdón de pecados, Señor Santo, y que también sus nombres estén escritos en el libro de la vida y del Cordero. Oramos por nuestros seres queridos, Señor, que no te han conocido, o por aquellos que están apartados, Señor Santo. Venimos clamando por la salvación de las almas, Señor. Venimos orando por una Costa Rica, Señor Santo, donde venga un espíritu de arrepentimiento, Señor, y de conversiones genuinas, Señor. Oramos, Señor, para que toda religiosidad sea quitada del corazón y aprendamos a tener una vida de convivencia, de relación con el Cristo de la gloria. El que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de mí, Señor. Hoy te adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias por este momento, Señor. Gracias, Señor, oh Dios, y ayúdanos, Señor, para cumplir esta misión. Ayúdanos, Señor Santo, porque tú dices en tu palabra que tú no te agradas de aquellos que retienen con injusticia la verdad. Dios, tú quieres que todo ser humano se salve. Tú quieres que todo ser humano venga a arrepentimiento. Oh Dios eterno, la sangre del Cordero todavía hoy está fluyendo por todos aquellos que no te conocen, por aquellos que andan en rebeldía, por aquellos que viven en pecado, Señor Santo.
Hoy, Señor Santo, Dios, sabemos que el enemigo está vencido en la cruz del Calvario. Hoy sabemos, Señor, que la muerte no prevalecerá contra tu pueblo, Señor, sino que pasaremos, Señor, de muerte a vida eterna, Señor. Glorifica tu nombre, Señor. Exalta tu gloria y tu poder y trae tu paz al corazón de tus amados, Señor. Que el gozo del Señor sea nuestra fuerza y nuestra fortaleza, Señor Santo. Y que podamos entender y comprender, Señor, cuál es el llamado que tú nos has dado. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Levanta tus manos y dile al Espíritu Santo: lléname de ti. Lléname de tu presencia, Señor. Unge mi cabeza con aceite fresco en esta hora. Señor, ese aceite, Señor Santo, que pudre yugos y que quita cargas, Señor. Dios Todopoderoso, esa unción, Señor, oh Dios, que nos enseñan, porque es tu Espíritu Santo fluyendo en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a caminar tomados de tus manos, Señor. Glorifica tu nombre, que aunque mi carne, aunque en mi mente, Señor Santo, se revele a hacer tu voluntad, oh Dios eterno, que sea venciendo mis debilidades, porque en mi debilidad tu poder se perfecciona y te puedo honrar y te puedo glorificar. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, te adoramos, te bendecimos. Venimos orando, Señor, oh Dios, por todo aquel que padece algún tipo de enfermedad. Señor, tú dices en tu palabra que tú llevaste a la cruz no solamente nuestros pecados, sino nuestras enfermedades, y por tu llaga ya hemos sido curados. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo.